Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Ríos Murillo, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy pues le damos inicio al bloque de reumatología, dando pues por empezar esta charla, la cual se va a tratar de interpretación inicial de laboratorios en reumatología. Y de antemano quería darle gracias a mi asesor Andrés Ramírez, quien se desempeña como reumatólogo graduado de la Universidad de Antioquia, por su colaboración en la realización de esta charla. Entonces, para empezar, tenemos pues una tabla de contenido, el derrotero de esta charla, que va a tratar básicamente de una introducción breve, una epidemiología tanto internacional como local. Eh, Dividí pues la charla en dos partes, una pruebas generales y otras autoanticuerpos, unas conclusiones sobre todo lupus, que es una de las enfermedades más prevalentes en cuanto a este contexto en nuestro medio, y algunas conclusiones generales a las que podemos llegar. Pues para empezar, para ponernos en contexto, lo primero es definir qué es la autoinmunidad. Y básicamente la autoinmunidad va a ser la presencia de anticuerpos, que esos anticuerpos pues, son producidos por los linfocitos B, y la presencia de linfocitos T dirigida contra pues, los componentes normales de una persona. A esto se le va a denominar autoantígenos, el componente normal de la persona como tal. Y estos suelen pues, estar compuestos por proteínas que pueden estar unidas o no a ácidos nucleicos. Y ya cuando los anticuerpos y los linfocitos T que reconocen estos autoantígenos, pues se van a pasar a denominar autoanticuerpos y células T autorreactivas. Algunas de estas pues, células T o autoanticuerpos van a ser órgano-específicas, como por ejemplo en la miastenia gravis, donde va a afectar netamente la placa neuromuscular, y algunas otras pueden ser más sistémicas, que van a afectar más de un órgano, donde puede pues, afectar básicamente cualquier órgano de nuestro cuerpo. Usualmente tienen predilección pues, por el género femenino y es más común que el debut sea en personas jóvenes, pero en realidad se puede manifestar en cualquier edad. Algo muy importante para distinguir entre autoinmunidad y sus diferenciales es distinguirla sobre todo de autoinflamación, y es que el diagnóstico de una condición inmune se evidencia es cuando hay alteración del sistema inmune adaptativo y presencia de autoanticuerpos autorreactivos, que es lo que ya vengo mencionando. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden expresar características clínicas muy similares a las que se expresan en una enfermedad autoinmune. Estas enfermedades que se van a denominar autoinflamatorias se van a correlacionar con las autoinmunes, básicamente en una activación crónica del sistema inmune, como vemos en la gráfica, generando inflamación resultante en un daño tisular. Me están escribiendo que no pasan las diapositivas, ¿es cierto? Y ya está pasando Julio. Ahora, Sí están listo, pasando, esta es la cuarta diapositiva. listo, perfecto. Entonces, pues, estas enfermedades autoinflamatorias, como les decía, se correlaciona pues con la autoinmunidad en una activación del sistema inmune crónica. Estas enfermedades se diferencian pues de las autoinmunitarias, las autoinflamatorias, en que no van a presentar ninguna positividad de anticuerpos y usualmente van a ser monogénicas a comparación de las autoinmunes, que van a ser poligénicas. Algunos ejemplos de estas enfermedades autoinflamatorias pueden ser como el BSET, el Crohn o incluso la artritis idiopática juvenil. Ya poniéndonos en contexto, en epidemiología sobre todo, básicamente este estudio pues fue un estudio clínico observacional retrospectivo que se llevó a cabo en un servicio de urgencias en Turquía entre 2016 y 2021. Y lo que querían era documentar cuáles patologías eran las más frecuentes entre las enfermedades reumatológicas de consulta en el servicio de urgencias. Vemos que para esa población de Turquía, la causa más común fue la espondilitis anquilosante, la enfermedad de Behçet y la fiebre mediterránea familiar. Algo que en nuestro medio cambia totalmente, aunque no hayan muchos datos en el contexto de hospitalización o urgencias en nuestro medio, pero sí en el contexto ambulatorio tenemos varias cortes donde sabemos que básicamente el lupus es nuestra principal causa de consulta. Algo muy importante es que la gran mayoría de pacientes que consultaron por causas reumatológicas al servicio de urgencias fueron básicamente dolor musculoesquelético que no conllevó a ninguna hospitalización como tal. Y vemos que algunos pacientes, más o menos pues la mitad de esta corte, digo un tercio de esta corte, consultaban usualmente era por causas no reumatológicas. eh, Siendo así, pues está también una de las consideraciones en el servicio de urgencias, que no siempre van a llegar pues por algún brote de su enfermedad. Luego pasamos a este paper que
Es algo viejo, pero pues es lo que tenemos acá a nivel local y fue un estudio retrospectivo de una serie de casos de todos los ingresos a UCI médica de la Clínica Universitaria Bolivariana de mayo de 2000 hasta julio de 2003. Querían documentar ingresos a UCI, cuáles son las principales causas de ingresos a UCI, tanto por causa reumatológica como no reumatológica, donde vemos que el lupus básicamente fue el más frecuente, seguido pues del síndrome de la reumatoide y el síndrome pulmón-riñón, eh, que hablaremos un toque más adelante. Ya pasando pues a lo que conviene pues de la charla como tal, y es que básicamente quise dividir como la charla en dos partes, una en pruebas generales, que estas pruebas generales básicamente son un apoyo a la sospecha inicial, pero pues pueden usarse también sobre todo como marcadores de recaída clínica en alguna enfermedad ya diagnosticada, y posteriormente hablar algo de los principales autoanticuerpos que pues que tienen que ser de conocimiento de nosotros, sobre todo para el enfoque inicial de estos pacientes. Entonces, pues empezando dentro de las pruebas generales, la primera prueba general que traemos acá eh, es la velocidad de sedimentación globular, y básicamente la velocidad de sedimentación globular es una prueba basada en la concentración de proteínas séricas y la interacción de estas proteínas con los glóbulos rojos. Se va a dividir usualmente en tres etapas: una etapa de hemaglutinación donde se van a ver esos agregados en pila de moneda. Estos agregados pues se van a sedimentar de forma lenta y van a determinar la velocidad de este proceso, que pasa pues a una segunda etapa, que se llama una etapa de sedimentación, donde los agregados más grandes van pues hacia el fondo, y es donde se hace la prueba a una velocidad constante. Y ya por último, la prueba, la etapa pues del depósito de eritrocitos, que lo que va a medir es los milímetros de plasma que quedan en la parte superior. Esto básicamente nos da el valor de la BCG. Y es que la BCG es un importante criterio diagnóstico para algunas enfermedades, en realidad muy pocas, pues porque es muy poco específico, pero hay algunas enfermedades que lo tienen dentro de sus criterios diagnósticos. Algo que es para remarcar es que la BCG se va a afectar por muchos factores externos, tanto factores técnicos como por ejemplo dilución, temperatura, como otros factores, por ejemplo el mismo sexo femenino, que por eso toca corregir el valor de la BCG, la vejez, incluso la anemia puede darme pues falsos positivos en esta velocidad de sedimentación globular. Entonces, como les decía, hay algunas enfermedades reumatológicas donde todavía sigue siendo parte del criterio diagnóstico, aunque es cuestionable, sobre todo en el caso de la artritis de la temporal, tiene una sensibilidad muy baja, pero sigue siendo criterio diagnóstico principalmente para la polimialgia reumática y la artritis de la temporal. También puede ser un marcador de enfermedad y de pronóstico en estos pacientes, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide, enfermedad de Hodgkin, y digamos que puede ser parte de un cribado para diferenciar sobre todo las anemias de déficit de hierro de las enfermedades crónicas. Podría ayudar la BCG también como factor pronóstico, sobre todo en enfermedad de Hodgkin y algunos cánceres o tumores sólidos como carcinoma gástrico o el adenocarcinoma de células renales. Previamente se tenía el concepto de que valores por encima de 100 milímetros hora era significativo de metástasis o malignidad, eh, lo cual pues básicamente ha sido rebatido. Y es que si vemos, aunque pues no se ve muy bien, pero esto fue una corte retrospectiva de 4.807 pacientes que se realizó entre 2000 y 2011 en Mayo Clinic, y básicamente lo que querían era documentar cuáles eran las principales causas de hiperelevación de la BCG, donde el corte fue obviamente mayor a 100 milímetros hora, y vemos que antes de este estudio, aunque sea pues retrospectivo y tiene sus sesgos, igual pues nos da como cierto aporte de que en esta población la principal causa de hiperelevación de la BCG no fue la malignidad, sino que fue la infección y la autoinmunidad. En el contexto de infección, la neumonía fue más frecuente y usualmente se relacionaba a peor pronóstico, e incluso significaba mayores complicaciones tipo neumonía necrotizante o abscesos pulmonares. Entonces, digamos que puede ser un factor o un paraclínico que podría ayudarnos pues a tener como esta sospecha clínica. Posteriormente, pasamos a hablar de la PCR. Básicamente, la PCR es una pentraxina que se va a producir a nivel hepático y va a ser inducida por la interleuquina 6. Tiene un aumento muy rápido, es muy sensible al tiempo y tiene una vida media corta.
tener en cuenta pues que la interpretación y los niveles normales van a depender de la numeración, sea miligramos por decilitro, gramos por decilitro. Entonces, a veces en la práctica clínica, pues mucha gente confunde esto y puede llegar pues a interpretaciones erradas. Inicialmente, pues esta PCR fue descubierta en infecciones por Streptococcus pneumoniae y actúa es como una opsonina. Lo que hace es activar pues el complemento por vía clásica, eh, y esa es básicamente pues es su función. Entonces, estas son en la gráfica que ven son algunas de las causas que generan elevación de la PCR. ¿Y por qué resalto el lupus? Y es porque el lupus la eleva en ciertas condiciones muy específicas, ya que usualmente, debido a la presencia de interferones tipo 1, en los pacientes con lupus inhiben la producción de la interleucina 6, la cual pues, va a ser la encargada de expresar la PCR, por lo que en la mayoría, en algunos pacientes con lupus, pues no se va a producir. Sin embargo, cuando hay elevaciones profundas de la PCR en pacientes con lupus, usualmente significan condiciones muy específicas como la serositis, ya sea por derrame articular o derrame pericárdico, miocarditis o vasculitis, ya que estos fenotipos pues, de la enfermedad no van a producir interferones. Otra utilidad sería para ayudar a diferenciar procesos infecciosos de la actividad lúpica como tal. Y, y antes de pasar a mostrarles un estudio que me evalúa lo que acabo de decir, quería mostrarles la gráfica de la cinética de PCR. Y es que se tiene el concepto, o a veces uno ve en la práctica clínica, que solicitan niveles diarios de PCR, lo cual vemos que es un concepto erróneo, ya que pues el tiempo es muy sensible al tiempo, se eleva entre las 6 y 12 horas, pero su disminución o su caída del pico está entre las 48 y 72 horas. Es decir, que el control de este paraclínico claramente no debe ser diario, al igual que la BCG. Más o menos se dice que la BCG, el control debería ser incluso semanal. Entonces ya para distinguir pues las infecciones de la actividad lúpica, está este metaanálisis que intenta evaluar pues la efectividad de la procalcitonina y la proteína C reactiva para distinguir pues la infección bacteriana de actividades reumatológicas sistémicas. Entonces, dependiendo del estudio, utilizaron varios valores, como vemos pues en la primera gráfica que está resaltada, y dependiendo del estudio, pues tiene una sensibilidad y una especificidad variable. Obviamente fue un metaanálisis de 8 estudios observacionales, donde cogieron alrededor de 668 pacientes y compararon pues infección versus actividad con el diagnóstico de infección, pues siendo este mismo por aislamiento microbiológico más síntomas de infección como tal. Entonces, ¿qué concluyó? Básicamente que la heterogeneidad debido pues a los valores que varían entre estudio a estudio va a ser muy alta. Lo intentaron pues modelar con un modelo de efecto aleatorio, pero pues de igual manera pues la heterogeneidad fue demasiado alta, alrededor del 74% para la sensibilidad y 88% para la especificidad. Concluyeron que pues no es que nos sirva, tiene una aceptable sensibilidad, sin embargo tiene una muy mala especificidad. Entonces, pues se concluye como que no es que no sirva, pero puede ser un parámetro de ayuda clínica, del cual no nos podemos basar únicamente, pero sí nos puede ayudar a diferenciar pues, nuestra sospecha clínica. Poseer el último complemento pues, dentro de las pruebas generales, básicamente son los niveles de complemento, que los niveles de complemento van a ser pues los niveles séricos de C3 y C4, que van a ser útiles para el monitoreo y hacen parte del criterio diagnóstico principalmente de lupus, crioglobulinemias o vasculitis. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay algunas enfermedades que me pueden dar unos niveles bajos de complemento de por sí, el cual son la hepatopatía, la desnutrición y algunas enfermedades genéticas. Si estamos ante la sospecha de que estos niveles del complemento estén disminuidos por otras causas que no sean reumatológicas, podemos solicitar el CH50, que básicamente va a evaluar la actividad hemolítica del complemento, es decir, es una prueba funcional para ver si este complemento, si es una verdadera hipocomplementemia o si es una falsa. Entonces, este estudio lo que hizo fue una revisión sistemática para determinar la relación entre la hipocomplementemia y el brote ovular lúpico, y cogió básicamente fueron 53 estudios observacionales donde, a pesar de una alta heterogeneidad, la gran mayoría de estudios estaban de acuerdo
en que la hipocomplementemia, digamos que es un factor algo sensible para la hipocomplementaria tanto de C3 como de C4 es un factor sensible pues para detectar este aflare o esta actividad lúpica. Sin embargo, pues puede ser poco específico. Ya vamos a ver como algunos de los diferenciales de los cuales uno podría pensar en un complemento bajo. Obviamente, pues la mayoría de estos estudios eran retrospectivos, obviamente casi que la gran mayoría de estudios sobre este tema son de este tipo, entonces pues digamos que falta algo de evidencia de calidad. Entonces lo que les decía, usualmente hay otras causas de complemento disminuido, uno tiende a pensar que, que siempre es lupus o nefritis lúpica específicamente. Sin embargo, muchas veces vemos que, sobre todo en el contexto de falla renal y hematuria glomerular, tendemos pues a solicitar complemento y si sale bajo, básicamente siempre pensamos lupus, pero no siempre es así. Entonces, dependiendo si la activación del complemento va a ser por una vía clásica o una vía alterna, pues va a estar tanto el C3 y C4 disminuidos o el C3 disminuido y un C4 normal. Algunos de los diferenciales en los que podemos pensar es la crioglobulinemia, incluso la endocarditis o un SAF catastrófico. También algunas otras enfermedades también reumatológicas, sobre todo cuando hay afectación de la vía alterna, como por ejemplo pues, la glomerulonefritis C3 o nefropatías por shunt, que básicamente es un poco menos frecuente, pero pues tenemos que tener el diferencial amplio ante estos pacientes que son bastante complejos. Entonces, pues como conclusión de esta diapositiva es principalmente que no siempre es lupus y hay que pensar en otros diferenciales. Pasando ya a la parte de autoanticuerpos, tenemos unos autoanticuerpos que usualmente se van a producir es por errores pues, de los mecanismos regulares de la inmunidad y por la presencia de autoantígenos, ya que se va a dar una muerte celular pues, acelerada anormal. No como la apoptosis que va a ser normal, sino como la netosis, donde va a haber una mayor exposición a estos autoantígenos. Entonces, pues, esos son como los autoanticuerpos más frecuentes de nuestra práctica clínica y básicamente tenemos pues estos cinco. El factor reumatoideo y los anti-CCP o anticitrulinados que básicamente nos van a ayudar en el enfoque de la poliartritis inicial, en los SANAS que básicamente se van a correlacionar con enfermedad autoinmune sistémica, los antitisular o antiórgano que van a ser básicamente órganos específicos, como por ejemplo, digamos, los antimitocondriales en una cirrosis biliar primaria o los antimúsculo liso en una hepatitis autoinmune. Los antifosfolípidos que se relacionan básicamente con trombosis o abortos a repetición y los ANCAs que van a estar muy en relación con una vasculitis sistémica. Hay algunas particularidades y es que estos autoanticuerpos pueden ser positivos en personas sanas. Por eso es que el beneficio y la solicitud de estos autoanticuerpos deben ser siempre en un paciente que tenga síntomas. Entonces, pues, van a tener mayor prevalencia de positividad a mayor edad y en pacientes con neoplasia. Obviamente, la mayoría de veces esta positividad de estos de autoanticuerpos en estas poblaciones específicas van a ser mucho menores que en comparación a los pacientes que tienen algún rasgo de autoinmunidad. Entonces, pues para que los autoanticuerpos, hay muchos autoanticuerpos, no todos son patogénicos, pero entonces para que sean patogénicos tienen que tener ciertas características, ya que si no las tuvieran, pues básicamente serían moléculas circulantes y es básicamente que tienen que tener una fijación directa del receptor antigénico, donde básicamente activan o inhiben vías de señalización o mecanismos directos de citotoxicidad, forman complejos inmunes, que muchas veces pues va a ser la causa de la nefritis lúpica por activación del complemento y que de manera crónica pues va a ocasionar daño tisular, neutralización de la función de una proteína o interacción con moléculas extracelulares. Entonces nos lleva a la pregunta de cuáles son potencialmente patogénicos. Y es que tenemos varios. Se han descrito alrededor de más de 300 autoanticuerpos. La gran mayoría no son patogénicos y se asocian, y los que sí, pues se asocian a generar enfermedad. Usualmente son útiles para seguimiento y diagnóstico y hay que resaltar que sobre todo el factor reumatoideo y los ANAS tienen es un factor diagnóstico más no de seguimiento, ya que usualmente se correlacionan es con el grado de la enfermedad. Entonces, para pasar a hablar de los primeros autoanticuerpos, les traigo pues los ANAS, que son los anticuerpos antinucleares. Se ha intentado cambiar este nombre, ya que usualmente no se originan únicamente en el núcleo, pero ya pueden estar también en los nucleolos, en el citoplasma o en cualquiera pues, de las organelas dentro de la célula. Y básicamente, dependiendo del patrón que tengan estos ANAS, pueden hablarnos de diferentes enfermedades reumatológicas. Entonces, la técnica con la que se evalúan estos ANAS básicamente es la inmunofluorescencia indirecta o IFI y va a evaluar patrones de células humanas, que es el EP2.
hay que tener en cuenta que se van a reportar dos valores. Un título, que va a ser la mayor dilución del suero en la que se encontró una fluorescencia visible, y el otro es el patrón. Usualmente los laboratorios siempre lo van a reportar así. Y los más frecuentes son los que están reportados en naranja, que usualmente tienen significancia clínica. Los verdes usualmente son para fines investigativos. Algo importante es que el corte de los ANAS, dependiendo del laboratorio, varía entre 1,40 y 1,80, más frecuentemente siendo 1,80. Entonces, básicamente, nos describen la nomenclatura, que es AC1, AC2, AC3, y esto nos va a hablar de alguno de los patrones. Como para poner un ejemplo, pues traje algunos de los más importantes. Entonces, por ejemplo, si nos reportan AC1, pues sabemos que es un ANA con patrón nuclear homogéneo, y básicamente está muy correlacionado con lupus, lupus inducido por drogas o incluso artritis idiopática juvenil. Ya luego, por ejemplo, un patrón AC2, que usualmente es positivo por un antígeno llamado el DF70, y este es el sugestivo de pacientes que tienen positividad de ANAS en personas sanas. Tienen una muy baja progresión a patología autoinmune. Por ejemplo, el AC3 se correlaciona básicamente con esclerosis sistémica y pacientes con cirrosis biliar primaria. Ya el AC4, que es el nuclear granular fino, se puede correlacionar también con Sjögren, lupus y lupus subcutáneo. Entonces es importante mencionar que hay varias utilidades de los ANAS. Entonces, como les decía, es importante mencionar que hay algunas entidades que son cruciales para el diagnóstico, básicamente el lupus por los criterios celular y la esclerodermia. Eh, También es útil para enfermedades, hepatitis autoinmune y enfermedades mixtas del tejido conectivo. Siempre hay que recalcar que pues, van a ser útiles para el diagnóstico, pero sin embargo, pues no tenerlos positivos no va a descartar la enfermedad. En otras enfermedades tipo oligoartritis juvenil con uveitis y Raynaud se asocian más con un factor pronóstico, donde dependiendo de los títulos pues se va a asociar a mayor comorbilidad. Y por el contrario, hay enfermedades donde los ANAS tienen poca o incluso nula utilidad, por lo que siempre uno debe solicitar estos ANAS en contexto de una sospecha clínica, ya que muchas enfermedades reumatológicas pues no van a servir de nada, y si salen positivos lo único que hace es confundir al clínico. Cabe pues resaltar y mencionar que hay, pues como les decía, hay positividad de estos ANAS en otras patologías, además de las enfermedades reumatológicas. Estos ANAS pues no van a ser específicos de la autoinmunidad, y patologías como por ejemplo el cáncer, algunas infecciones tipo sífilis o enfermedades parasitarias o enfermedades dermatológicas tipo psoriasis o líquen plano pueden incluso positivizarlos. Sobre todo para resaltar las hepatopatías, que por ejemplo puede ocurrir el caso de que un paciente tenga, por ejemplo, ANAS 1 en 160, por ejemplo, con patrón moteado, y consumo el complemento. Entonces lo pueden hacer uno pensar en algo de lupus, pero en realidad la misma hepatopatía puede generar todas estas alteraciones paraclínicas, por lo que siempre de la mano debe estar relacionado con la clínica la solicitud de estos autoanticuerpos. Entonces, lo que les decía, las sanas incluso pueden ser positivos en personas sanas, dependiendo del corte pues, del laboratorio, usualmente es entre 1,40 y 1,80, vamos a tener cierto porcentaje de positividad. Entonces, lo que vamos a concluir es que básicamente es más específico de enfermedad autoinmune a medida que aumentan los títulos. Básicamente, para recordar que no tienen utilidad en el seguimiento del es netamente su utilidad diagnóstica. Y, por ejemplo, en el caso tal de que se presente algún flare o brote lúpico, no van a representar actividad de la enfermedad. Incluso está escrito, pacientes que están en flare con diagnóstico previo de lupus, le solicitan ANAS por X o Y motivo, y estos ANAS incluso pueden estar negativos, pero no significa que no tenga actividad de su enfermedad. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Los siguientes anticuerpos de los que vamos a hablar son los anti-DNA, y básicamente son inmunoglobulinas y pueden ser dirigidas contra cadena sencilla o doble cadena. Usualmente los doble cadena pues, van a ser más específicos de lupus, y usualmente están indicados cuando hay sospecha de compromiso tipo nefritis lúpica, neurolupus o incluso compromiso hepático por lupus. Hay dos técnicas para su determinación. La inmunoprecipación, pues usualmente se deben solicitar al menos dos técnicas para su determinación. Hay varias, entre las cuales está la inmunoprecipitación, la ELISA, incluso el IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta. La ELISA usualmente va a ser más sensible y la inmunofluorescencia va a ser más específica, por lo que se pueden correlacionar entre ambas. Entonces, algo muy útil es que va a ser un marcador de recaídas,
Por ejemplo, en nefritis lúpica lo ideal siempre es compararlo con títulos previos. Entre más aumentan respecto a los títulos previos, puede ser mayor, pues puede tener una mayor actividad lúpica. Posteriormente, pasando a hablar de los ENAs, y los ENAs básicamente son unos anticuerpos de complemento, pues van a ser un complemento hacia los ANAs, ya que con estos pues vamos a poder guiarnos hacia ciertas enfermedades. Sin embargo, pues no son todos, no son del todo específicos. Además de que muchos pacientes van a tener la característica de que van a tener la poliautoinmunidad, que es relativamente frecuente en nuestro medio. Los ENAs, por tanto, serán pues un complemento de los ANAs. ENAs básicamente significa que son anticuerpos extractables porque se van a extraer de las proteínas nucleares, donde hay aproximadamente alrededor de 100 antígenos diferentes como la fuente de estos autoanticuerpos. Dentro de los más comunes pues son los que tenemos en las diapositivas, básicamente el anti-Ro, que va a ser positivo en un 50% de los pacientes con Sjögren. También puede estar positivo sobre todo en lupus cutáneo subagudo, y si está positivo en un paciente con lupus, puede, sobre todo si está embarazada, puede llevar a pensar en que el feto puede tener un bloqueo cardíaco congénito. Los anti-LA, que usualmente están en relación con los anti-ROI, van a estar positivos con ambos en un 90% de las ocasiones. Se presentan alrededor de los 25%, en un 25% de los pacientes con Sjögren. Los antitopoisomerasa o SSL70, que básicamente son más específicos de esclerosis sistémica, van a ser muy específicos, pero con una sensibilidad cuestionable de alrededor del 40%. Los anti-U1-RNP, que se encuentran en un 100% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo y en un 30% de los pacientes con lupus. Los anti-SM, que son anticuerpos, básicamente son los anticuerpos más específicos de lupus, tienen una especificidad alrededor del 99%, pero con una sensibilidad muy cuestionable, de alrededor entre un 15 y un 30%. Y los anti-Jo1, que básicamente se van a relacionar con polimiositis asociada a fibrosis pulmonar o fenómeno de Raynaud. Pasando a los anticuerpos antifosfolípidos, básicamente son anticuerpos contra fosfolípidos de membrana y van a involucrar células tanto de la cascada de la coagulación como células en el trofoblasto, lo que se va a correlacionar básicamente con fenómenos trombóticos y presencia de abortos a repetición. Se dice que son positivos en el SAF alrededor de un 80 a un 90%, y hay algunas personas en riesgo de tener falsos positivos. Algo que quería mencionar es que estos anticuerpos, básicamente, los más importantes en la práctica clínica son dos: los anticardiolipina y los beta-2 glicoproteína 1. Los falsos positivos que podemos encontrar en estos pacientes son, como les decía, alrededor de un 10%, y usualmente son en personas que tienen infección por VIH o sífilis, que puede ser uno de los motivos de falso positivo. Entonces, este test pues es funcional y es un complemento pues para los antifosfolípidos, que es el anticoagulante lúpico. Inicialmente pues fue positivo y se describió en pacientes con lupus, pero en realidad pues lo hacemos más en estos pacientes que estamos sospechando SAF, aunque como ya vamos a ver al final de la presentación, en lupus también se deben solicitar los antifosfolípidos. Entonces, pues, como ya había dicho, estos autoanticuerpos se van a dirigir contra fosfolípidos y proteínas asociadas a las membranas celulares, y básicamente es un test funcional que va a evaluar la cascada de la coagulación, y se utilizan varios pasos: una prolongación pues, del test dependiente de fosfolípidos, una corrección con plasma, luego se hace corrección con plasma rico en plaquetas y luego se excluyen otros inhibidores. Es el mayor predictor de trombosis que hay y de complicaciones obstétricas cuando está positivo en los pacientes con SAF. Algo que es para resaltar es que esta prueba está contraindicada en los pacientes que tienen DOACs, ya que pueden alterar su interpretación. Se dice que uno podría, en el caso de tener DOACs, pasarlos a una página bajo peso molecular esperando la depuración pues, de la vida media de este DOAC. Entonces, algo muy importante es que dentro de los anticuerpos antifosfolípidos, o más bien dentro del SAF, podemos tener perfiles de bajo y alto riesgo. Entonces, los perfiles de bajo riesgo básicamente son títulos bajos que se van a asociar con una positividad transitoria. Son títulos bajos tanto de anticardiolipina o beta-2 glicoproteína 1. Entonces, si uno está sospechando que es un perfil de bajo riesgo, porque los títulos son bajos o medios, lo que uno puede hacer es repetirlos a las 12 semanas, porque esta es la vida media pues, de los isotipos de los antifosfolípidos. Y ya si uno tiene un perfil de alto riesgo, que básicamente se define como una combinación doble o triple de estos antifosfolípidos,
o la persistencia de títulos altos en dos o más ocasiones, o la presencia de anticoagulante lúpico positivo, donde generalmente cuando existen estos criterios se hará generalmente pues, el diagnóstico de SAF. A partir de ahí, el SAF se va a clasificar en varios subtipos clínicos. Puede haber un SAF obstétrico que va a estar relacionado pues, con la parte de abortos, pero también puede aumentar el riesgo de parto prematuro y trastornos hipertensivos del embarazo. Un SAF catastrófico relacionado principalmente con el compromiso de tres o más órganos, sistemas o tejidos, donde debe haber una documentación histológica en al menos uno de los tejidos para su diagnóstico y se asociará a una mortalidad muy alta de alrededor de un 70%. Y tenemos otro tipo subclínico llamado SAF cero negativo, que va a tener una clínica de SAF, pero tres negativos. En este caso se busca con antifosfolípidos, principalmente beta glicoproteína 1 o anticardiolipina, pero de diferente isotipo. No de IgM, que usualmente es el que se busca, sino de isotipo IgA, ya que el isotipo IgM puede asociarse más falsos positivos que el isotipo IgA. Algo muy importante para resaltar es que la positividad en el contexto de trombosis aguda puede estar influenciada por cambios hematológicos normales o por la anticoagulación que se le esté dando al paciente por esta trombosis. Por lo que si pues tener unos anticuerpos antifosfolípidos positivos en este caso no va a significar SAF. Lo que uno debería hacer es encontrar a las 12 semanas, por lo que ya les dije de la vida media, y a partir de ahí llegar a un diagnóstico certero. Entonces la pregunta es, ¿cuándo sospechar SAF? Y básicamente las indicaciones es si la paciente tiene unas pérdidas fetales recurrentes, si hay una trombosis tanto venosa como arterial donde no se ha podido dilucidar la causa, en todos los pacientes con lupus, ya que incluso de su criterio, hace parte de sus criterios diagnósticos, o si hay un hallazgo incidental de un tipo de tromboplastina activado en pacientes asintomáticos, también es otra indicación. Eh, ya pasando al factor reumatoideo, entonces el factor reumatoideo, digamos que es una técnica que usualmente se utiliza más en la medicina ambulatoria, pero pues es de los más importantes, entonces pues por eso lo traje. Tiene diferentes técnicas, ya sea aglutinación, ELISA o quimioluminiscencia, y va a tener varias isoformas, IgA, IgE, IgD, IgG, donde la más frecuente solicitada va a ser la IgM. Entonces, dependiendo de la isoforma que uno tenga positiva, puede llevarlo a pensar o que relacionar con ciertas características clínicas. Básicamente, si la IgA está positiva, se puede relacionar con erosiones óseas o incluso vasculitis. Si la IgG está positiva, nos puede dar un compromiso más monoarticular de la artritis. Entonces, vemos que el factor reumatoideo básicamente puede ser sensible, pero muy poco específico, ya que muchas enfermedades, tanto reumatológicas como no reumatológicas, lo pueden elevar. Sjögren, por ejemplo, es uno de los síndromes más importantes que pueden estar asociados a la elevación del factor reumatoideo, además pues, de la artritis reumatoide como tal. Adicionalmente, se dice que alrededor de un 30% de pacientes sanos pueden tener un factor reumatoideo positivo. Usualmente pacientes que tengan sífilis o TBC pueden ser una causa importante para su elevación. Algo que sí quiero resaltar es que entre más alto los títulos de factor reumatoideo, va a ser más específico de artritis reumatoide como tal, usualmente cuando son mayores a 50 unidades por mililitro. Y entre más alto esté elevado, más se va a asociar a formas erosivas de la enfermedad. Aunque pues esto no va a ser tanto sensible y específico del todo, ya que pueden haber erosiones sí, erosiones muy marcadas con factores pues bajos del factor reumatoideo. ¿Cuándo solicitar el factor reumatoide? Básicamente cuando estamos en sospecha de una artritis inflamatoria temprana, cuando estamos en sospecha de una poliartritis crónica, cuando tenemos esto que se llama el Zika, que son síntomas secos asociados al Sjögren, cuando hay una sospecha clínica de artritis reumatoidea o cuando vamos a iniciar rituximab, ya que una variedad importante entre los títulos de factor reumatoideo puede estar relacionada con presencia de linfomas que pueden pues, alterar el proceso de uso del rituximab. Pasando a los anti-CCP, que son más del ámbito ambulatorio, pero pues son muy importantes sobre todo en el diagnóstico de artritis reumatoide, ya que es una comorbilidad muy frecuente en los pacientes que no ven el servicio de urgencias. Básicamente eso es una consecuencia del proceso de citrulinación, es decir, es una modificación post-transduccional o modificación epigenética. Usualmente los títulos no están relacionados con actividad de la enfermedad, pero sí pueden estar relacionados con severidad y se utilizan pues al no estar relacionadas con actividad, pues no se van a utilizar para seguimiento, pero sí se asocia con diagnóstico y severidad. Se dice que predice entre el 70 y 90% de las artritis indiferenciadas,
haciendo pues como parte del enfoque fundamental de los pacientes, sobre todo con poliartritis, eh, ya que nos va a hablar entre un 70 y un 90% de los casos que va a ser artritis reumatoide. También va a diferenciar alrededor del 30% de las veces a un reumatismo palindrómico. Puede estar relacionado en un 15% de las veces con esclerodermia y va a mantener una relación inversamente proporcional con la respuesta al metrotexate, que es uno de los pilares del tratamiento de la artritis reumatoide. Pasando a los ANCAs, básicamente los ANCAs son anticuerpos dirigidos contra antígenos que están presentes en los citoplasmas de los neutrófilos y los monocitos, que son tanto las mieloperoxidasas como la proteína A3. Entonces vamos a tener ANCAs por diferentes técnicas, tanto por ELISA o por IFI. Lo más recomendado es que sea por ELISA y pueden verse positivos con sensibilidad y especificidad en pacientes que tengan alguna sintomatología clínica. Muchas veces se solicitan en pacientes sin clínica y la sensibilidad y especificidad de estos ANCAs pues, van a disminuir drásticamente. Tenemos varios tipos de ANCAs. Por ejemplo, el C-ANCA se va a asociar a la proteína A3 y está en relación con granulomatosis con poliangeitis. El P-ANCA va a estar asociado más a la mieloperoxidasa y va a estar en relación con poliangeitis microscópica y granulomatosis eosinofílica. Y el A-ANCA ya es menos específico que las anteriores dos y puede estar en relación con enfermedades relacionadas pues, a las enfermedades que ya dije o incluso a ciertas drogas o a la artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, pues dependiendo de, de los síntomas que tenga el paciente, vemos que hay un predominio de algunas enfermedades sobre otras. Entonces, dependiendo del compromiso que tenga el paciente, vamos a solicitar estos anticuerpos. Algo importante es tener en cuenta cuáles son las indicaciones clínicas para la solicitud de estos autoanticuerpos y básicamente son situaciones muy específicas, básicamente en las glomerulonefritis, sobre todo las rápidamente progresivas, cuando hay presencias de hemorragias alveolares, vasculitis cutáneas, enfermedades pues, crónicas que destruyan la vía aérea superior, neuropatías periféricas, masas retroorbitales o incluso múltiples nódulos pulmonares. Pues, puede ayudarnos a esclarecer pues, todos estos diferenciales que les estoy mencionando. Eh, para finalizar, quería traer sobre todo qué se debe solicitar en un paciente con lupus para hacer un diagnóstico. Básicamente lo traje porque, pues como vimos, usualmente es la causa más frecuente de admisión a UCI en nuestro medio, aunque el estudio sea viejo, no deja de ser significativo. Básicamente nos guiamos por los criterios OBLAR que recibieron una actualización en el 2019 y solicitamos pues todos estos paraclínicos que vemos acá, que van a ser parte del criterio diagnóstico, van a dar un puntaje y van a tener estos criterios OBLAR una sensibilidad del 92% y una especificidad del 96% en su estudio de validación. Después de pues, toda esta charla, llegamos a las siguientes conclusiones y es que muchos pacientes pues las enfermedades reumatológicas son enfermedades prevalentes en nuestro medio, ya sea que ingresen al servicio de urgencias por causas reumatológicas como no reumatológicas, y muchas veces es deber como urgentólogos pues, conocer el enfoque inicial de estas patologías, ya que a veces el diagnóstico puede ser incluso hospitalario. La solicitud de autoanticuerpos debe tener un propósito clínico, sobre todo en vistas de un tratamiento adecuado, y siempre se debe asociar pues, esta solicitud de paraclínicos de autoanticuerpos mediante una sospecha diagnóstica, ya que vemos que la sensibilidad y especificidad va a caer bastante si no se tiene una sospecha clínica asociada. Y yo creo que esto sería como todo. Muchas gracias a todos. Pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. Julián, buenos días. ¿Cómo vamos, Dani? Bien, bien. Juli, una pregunta, ¿me podrías hablar otra vez? Porque se me pasó pues como relativamente rápido la parte de lo del CH50 y también de antemano pues agradecerte por la charla porque realmente muy buena la revisión, demasiado entretenido pues como la extensión incluso de lo de la charla, muy buen manejo del tiempo. Sí, Dani. Entonces, básicamente, muchas gracias, Dani. Lo importante con el CH50 es uno solicitarlo cuando tiene sospecha de que esos niveles bajos del complemento eh, pueden estar bajos por otras causas que no sean reumatológicas, es decir, por ejemplo, hepatopatía o paciente desnutrido. Lo que hace el CH50 es evaluar esta actividad hemolítica, es decir, va a hacer un test funcional para ver si esta hipocomplementemia es verdadera o es falsa. Y este sí pues genuino, ¿sabes si está disponible? Eso realmente no lo había podido pues como tener ahí como en el panorama de las ayudas que teníamos, entonces me genera cierta pues como cierta incertidumbre.
No sé si de pronto con el asesor o algo, o lo has visto, puedes utilizar, o sabes si de pronto en los centros está Dani, disponible. la verdad no está en nuestro medio no está tan pues, tan disponible. Yo la verdad en lo que pues, en lo que he visto nunca lo he visto utilizarse. Sin embargo, te buscaré porque la verdad no lo sé. Creo que el asesor tuvo un problema, entonces no pudo conectarse como para darnos claridad sobre esto. Ah, listo, no hay ningún problema. Antes, muchas gracias, Juli. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Julián, buenos días. ¿Cómo La estás? profe, ¿cómo está, profe? Bien, bien, Julián. Muy buena presentación. Hablando del tema en general, uno le queda ciertas preguntas, sobre todo que uno está ahí. En- y es, ¿tú considerarías que esta solicitud de este tipo de anticuerpos más está relacionado, como lo hace uno, por ejemplo, en el síndrome coronario? Pues que tiene uno la sensación de que si los pides o los pides mal, lo que más va a arrojar es enredarte los diagnósticos. Sí, profe, muy de acuerdo. Incluso hay estudios respecto a eso mismo y muchas veces si uno no solicita los estudios teniendo en cuenta pues la clínica que tenga el paciente en el momento, lo único que hace es confusión en el clínico, ya que pues digamos por ejemplo uno pide unos ANAS, por ejemplo en el contexto de estar sospechando, no sé, por ejemplo un artritis reumatoide y salen positivos, lo único que hace es confundir, pues uno ya no sabe si tiene algo adicional o qué. Entonces, pues literalmente casi que todas las revisiones, la conclusión es que no los pida por pedirlos, pídalos cuando esté seguro de que está sospechando alguna enfermedad de las que previamente pues he mencionado. Entiendo. O sea que básicamente los escenarios, si uno es estricto dentro del servicio de urgencia, serían, pues serían escasos, no serían tan Sí, frecuentes pensando en eso. sí, serían muy escasos porque, pues, o sea, en el servicio de urgencias lo más frecuente es que ya lleguen con el diagnóstico y lleguen pues, por una complicación o por actividad de la enfermedad, que en ese caso, pues, por ejemplo, hay algunos autoanticuerpos que sí me pueden marcar seguimiento. Entonces, pues ahí, por ejemplo, el anti-DNA, ahí en esos casos, pues obviamente sí es muy útil. El otro escenario que yo veo que pues, puede ser más frecuente, sobre todo los pacientes con falla renal y hematuria glomerular, donde el enfoque inicial ahí sí te exige pues la solicitud de estos autoanticuerpos o pacientes con vasculitis sistémicas, aunque pues usualmente esta solicitud va a ser más tardía pues porque a uno le llega usualmente la complicación. Sin embargo, pues uno debe tener como el conocimiento o la sospecha pues inicial para poder llevar un tratamiento efectivo, diría yo. De una. Juli, de antemano, felicitaciones. A mí siempre me ha parecido un tema muy complejo, hombre. La verdad, uno siente que, no sé, que le están hablando pues, es difícil describirlo, algunos lo dicen en términos jocosos como si estuvieran hablando de brujería o algo así, pero Sí, para uno es siempre es difícil. complejo la interpretación, como la ubicación, como temporespacial con estos pacientes, de saber exactamente qué anticuerpo le puede ayudar en determinado momento para hacer un enfoque, ¿no? De antemano, gracias. Listo. De acuerdo, profe, muy de acuerdo. El profe Carlos Vallejo. Eh, eh, Muy buenos días, Julián. Pues, primero, muchas gracias por la presentación y bueno, yo coincido también pues, con el profesor Barros. Eh, yo utilizaría el término ladrillazo. Eh, eh, el- la información en relación con la cantidad de estudios disponibles, antígenos, anticuerpos, para múltiples enfermedades reumatológicas, es una, sino que son varias, pues digamos que empiezan a enredar y empiezan a confundir el que esto me sirve para diagnóstico, y esto me sirve para pronóstico, y esto me sirve para actividad de enfermedad. Y muy probablemente, yo pues digamos que también me arriesgo acá a ser, digamos, un poco imprudente en el asunto, y es eh, muchos de ellos pues los habremos utilizado de manera indiscriminada, pero sin pensar, digamos, en esos probables escenarios. Y tienes toda la razón,
cuando mencionamos cuál es el escenario al cual nos enfrentamos y en el cual se encuentra el paciente. Entonces, muy probablemente un paciente con un lupus, con un SAF, pues va a tener, digamos, una historia de enfermedad muy distinta a su llegada al servicio de urgencias, y muchos de ellos ya llegarán con un diagnóstico, y a lo que nosotros, digamos, que nos enfrentaremos es a, a una, a una actividad con algún tipo de daño de órgano, pero estaremos, digamos, en el escenario de determinar si hay actividad o no, y digamos también elementos relacionados con pronóstico. Entonces yo creo que quizá en ese punto, para tratar de facilitar un poquito más la digestión de la información, es, es el propósito y la utilidad también de estos elementos, que como tú lo mencionaste, pues hay algunos brochazos en relación con ello, y que tú nos presentas, pero que a futuro, pues para nosotros en la práctica sería importante, pues, por lo menos determinar, no solamente desde la perspectiva clínica e investigativa, sino también en el escenario de urgencias, cuál sería, pues, la utilidad de cada uno de ellos. Gracias. Gracias, profe. Sí, muy de acuerdo con todo lo que dijo. Dani, tienes la mano levantada. Sí, iba ahí como de la mano ya, la última, digamos, como la última participación. Cuando nos enfrentamos con este tipo de ayudas, a uno le quedan pues como varias dudas inicialmente, y es precisamente lo que están diciendo ahora los profesores: cuándo deben ser solicitadas, cómo deben ser interpretadas, y que va muy de la mano con lo que tú hiciste mucha fuerza durante toda la charla en recalcar, y es que siempre se tiene que correlacionar con una clínica. Esto no puede ser, digamos, como un parámetro tipo escopeta, a ver a qué le pego o qué sale alterado. Y también es muy importante hacer esa salvedad cuando tenemos en cuenta datos muy importantes, que creo que es una de las diapositivas incluso más importantes de la charla que nos compartes, y es cómo se comportan cierto tipo de exámenes de laboratorio, como este análisis de los ANAS, en la población que incluso puede ser sana. Entonces ahí ya empezamos a entrar con un problema muy importante, y es, listo, pues si incluso hay población sana que va a tener este examen positivo, entonces también tenemos que estar familiarizados con qué tan frecuente es que se encuentre positivo, y también más o menos en qué niveles o en esas mismas diluciones que se puede encontrar. Muchas veces, aparte pues de los ingresos, siendo urgencias pues esa puerta de entrada a hospitalización, muchos de esos pacientes pueden llegar remitidos o con unos estudios que ya han iniciado, y sí podría ser conveniente pues más o menos tener una idea de a qué es a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, ciertas dudas sobre ciertos patrones, ciertos laboratorios, sobre qué riesgo aumentan o cuándo se pueden ver pues como más frecuentemente elevados, como los doble cadena con daño renal y estas cosas, pues puede que de pronto no impacten demasiado en el momento crítico en el que estemos atendiendo ahí al paciente. Sí, siempre es conveniente, nunca está de más la información de entender más o menos a qué puede hacer alusión, pero sí más o menos tener como contemplado qué son este tipo de ayudas, qué es la información que nos ofrecen, si definitivamente incluso nosotros desde el inicio podemos decir, no, es que acá nos están mandando es algo con lo que se enredaron, porque realmente es perfectamente esperable y que no va de la mano con la clínica que nos está manifestando pues como en este momento el paciente, que también podría ser pues como un punto en el que se podría impactar. Nuevamente, Juli, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, Dani. Julián Vargas. No, Julián, la verdad me parece que fue una muy buena revisión. Eh, Efectivamente, pues me dieron a la gran mayoría de comentarios que han dicho todos de que sí es necesario llegar y de todas formas puntualizar en el escenario clínico del paciente. Yo creo que de todas formas uno podría llegar y considerar este tipo de paraclínicos, sobre todo en aquellos en los cuales no tenemos un diagnóstico claro, en donde podemos ver de todas formas que hay un compromiso multisistémico y que adicional pues no hay una etiología muy clara para considerar un diferencial. De resto nada, creo que de todas formas fue una muy buena revisión y listo, mi hermano, muchas gracias por todo.